En el año de 1861, México estaba gobernado por Benito Juárez, huérfano de padre y madre desde que tenía 3 años de edad, y que a los 11 era solo un pastor de ovejas que trepaba a los árboles de la Laguna Encantada para tocar una flauta de carrizo y hablar con las bestias y con los pájaros en el único idioma que entonces conocía, el zapoteca. Vestido siempre de negro, con bastón y levita cruzada, don Benito Juárez leía y releía a Rousseau y a Benjamin Constant. Formaba con estas y otras lecturas su espíritu liberal. Traducía a Tácito a un idioma que había aprendido a hablar, leer y escribir al mismo tiempo, como en el mejor de los casos se aprende siempre una lengua extranjera. Y comenzaba a darse cuenta de que su pueblo, lo que él llamaba su pueblo, y al cual había jurado ilustrar, engrandecer y hacerlo superar el desorden, los vicios y la miseria, era más, mucho más que un puñado o que 5 millones de esos indios callados y ladinos, pasivos, melancólicos, que cuando era gobernador bajaban de la sierra de Ixtlán para dejar en el umbral de su casa sus humildes ofrendas, algunas palomas, frutas, maíz, carbón de madera de encina, pero para otros, para muchos, Benito Juárez se había puesto una patria como se puso el levitón negro, como algo ajeno que no le pertenecía. Con su escritura, Fernando del Paso consigue lo que parecía imposible: darle vida a un personaje, Benito Juárez, que perteneció a otra época, a una muy alejada de la tecnología que pudiese capturar su voz, su imagen, aquellos movimientos que nos hicieran imaginar su manera de ser y de pensar. Algo que sí logra del Paso con su narrativa. Buen día, jóvenes en TV, ¿cómo les va? Yo soy Margot Cortázar y les doy la bienvenida a este programa de conciencia histórica llamado Extra, las noticias del imperio. ¿Sabías que las obras literarias, sobre todo la novela, pueden ser una muy buena forma para estudiar la historia? Así es, algunas obras literarias hechas en su época pueden ser fuente de información para reconstruir el pasado, como Noticias del Imperio, novela de corte histórico publicada en 1987, donde su autor, Fernando del Paso, por medio de su acertada y audaz narrativa, nos lleva a conocer algunos de los hechos históricos más importantes de México del siglo XIX, con sus grandes protagonistas: el presidente Benito Juárez, el emperador Maximiliano I de México y su esposa, la emperatriz Carlota, matrimonio que llegó a nuestro país después de la segunda intervención francesa en México. ¡Vamos ya! Como el pasado no ha pasado, te invito a estudiar estos personajes y los hechos históricos en donde estuvieron involucrados a través de esta obra literaria, que es considerada por la crítica nacional e internacional como una de las principales novelas de Hispanoamérica. ¿Crees tú que las novelas pueden ayudarte a entender la historia? Sí, bueno, a raíz de lo que hemos estado viendo ahorita en la prepa, sí, más o menos sí lo he entendido y sí nos puede ayudar. Bastante, sí. ¿Sí? Nos enseñaría mucha cultura. ¿Qué te gusta leer más o qué es más atractivo para ti? ¿El libro de historia de tu escuela o una novela histórica? ¿Por qué? Me gustan ambas, pese a que no he leído una en particular. Gracias a YouTube sí he visto resúmenes de diferentes novelas y me gustan ambas porque hacen que sienta más real a ese personaje que puede sentirse algo lejano, más bien que puede ser alguien que yo puedo haber conocido con defectos y con virtudes. En el libro de historia solo ponen los logros que hizo, o en su defecto lo malo que hizo, mientras que la novela puede profundizar más en cómo fue ese personaje, sus sentimientos, sus preferencias, sus gustos. Una novela histórica. Me llama más la atención por el nombre o por los sucesos que no conozco y puedo conocer leyendo. ¿Te atreverías a estudiar la historia a través de una novela? Sí. No, porque la novela apela más a la persona, a los sentimientos, en vez de las acciones. Esa es la ventaja de la historia, que se basa en acciones que sí pasaron y que tuvieron consecuencias. No, porque creo que sería muy detallado y sí me enseñaría muchísimas cosas, pero no me atrevería.
Un lecho de muerte ofrece a un alma atormentada la mejor oportunidad para hacer aquellas reflexiones que le permitan partir en paz. Gran parte de Noticias del Imperio es producto de una de estas reflexiones. Y te preguntarás, ¿quién es el alma atormentada? Yo soy María Carlota de Bélgica, emperatriz de México y de América. Yo soy María Carlota de Amelia, prima de la reina de Inglaterra, gran maestra de la Cruz de San Carlos. Yo soy Carlota de Amelia, mujer de Fernando Maximiliano José, archiduque de Austria, príncipe de Hungría y de Bohemia, conde de Habsburgo, príncipe de Lorena, emperador de México y rey del mundo, que mandó construir para mí, a la orilla del Adriático, un palacio blanco que miraba al mar, y otro día me llevó a México a vivir en un castillo gris que miraba al valle y a los volcanes cubiertos de nieve, y que una mañana de junio de ya hace muchos años murió fusilado en la ciudad de Querétaro. Yo soy Carlota Amelia de Bélgica, emperatriz de México y de América. Tengo 86 años de edad y 60 de beber, loca de ser en las fuentes de Roma. Es con los años de investigación en múltiples documentos históricos como Juárez, Carlota y Maximiliano hacen contacto con Del Paso y pareciera se apoderan de él y de su pluma para explicar lo sucedido. A través de Noticias del Imperio conocemos a estos tres personajes, pero ¿quién es Fernando Del Paso, el escritor de esta novela? Soy y he sido un ser humano con suerte. Fue una gran suerte haber nacido en México. Dos son las pasiones que delinean su vida: el dibujo y la literatura. La calle de Orizaba de la colonia Roma en la Ciudad de México fue el lugar que lo vio nacer el 1 de abril de 1935. Su ingenio para la escritura lo encaminó también hacia la publicidad. La publicidad me obligaba a un estilo muy compacto, muy claro, muy preciso y breve. Entonces eso también fue como una gimnasia diaria de lenguaje, aparte de que representaba cada problema publicitario un verdadero reto a la imaginación. José Trigo, novela que aborda la lucha ferrocarrilera que se dio en México en la segunda mitad del siglo XX, es la primera novela que escribió Fernando Del Paso. Con esta obra literaria obtuvo el premio Javier Villaurrutia en 1966. 10 años después, los que tardó en escribirla, apareció Palinuro de México, que recibió el Premio de Novela México a la Mejor Novela Inédita, el Premio Internacional Rómulo Gallegos y el Premio a la Mejor Novela Publicada en Francia. El imperio de Maximiliano en México es otra de las facetas históricas que le interesan a Del Paso y que reconstruye con imaginación en Noticias del Imperio. Lo empecé a escribir 2 años después de que comencé a pensar en él. Y es que me di cuenta que la bibliografía sobre Maximiliano y Carlota y el Imperio eran tan grandes, los documentos en sí, que empecé a investigar 2 años antes de escribir la primera línea. Pero, ¿qué propició que a México llegaran estos elementos destacados de la monarquía europea en el siglo XIX? Como bien sabes, recién México consiguió su independencia de España. La vida política mexicana estuvo alterada por constantes pugnas entre liberales y conservadores que desembocaron en la llamada Guerra de Reforma, que concluyó en los primeros días de 1861. Con el triunfo de los liberales encabezados por el presidente Benito Juárez, quien recibió un país pobre y endeudado. Vamos pues, te invito a conocer a través de las páginas de las Noticias del Imperio la belleza de los hechos históricos, pero también la crueldad e ironía que los acompañó. Su Majestad, acabo de recibir de México noticias muy importantes. Los acontecimientos nos favorecen y pienso que la intervención y el imperio son ahora realizables. Quisiera comunicárselo al emperador. Su Majestad era la emperatriz Eugenia, y el hombre que, según se dice, le murmuró tal cosa al oído, era don José Manuel Hidalgo y Esnao Rizar, un emigrado mexicano que vivió, y vivió muy bien, como bon vivant que fue en Madrid y París, entre otras ciudades del Viejo Mundo. Se dice también que entonces Eugenia de Montijo dejó a un lado su costura, se puso de pie y se dirigió al despacho de su marido. Eugenia casi no cabía por la puerta del despacho.
Y es que la emperatriz Eugenia, olorosa siempre a pachuli, era famosa por la inmensidad de las crinolinas o miriñaques. «Está aquí José Manuel Hidalgo», dijo la emperatriz, «y trae noticias de México. Benito Juárez», había dicho Hidalgo, acababa de suspender los pagos de deuda exterior. Ante el conflicto que se vislumbraba entre México y los países acreedores europeos, los conservadores vieron la oportunidad de reactivar un viejo proyecto de instaurar una monarquía en México con un noble europeo, quien les permitiera recuperar el poder y eliminar las leyes reformistas liberales, que habían arrebatado al clero sus propiedades y otros privilegios. Napoleón III envió a su ejército a tierras mexicanas con el objetivo de extender sus dominios, con el beneplácito de los conservadores. Es verdad que muchos salieron corriendo como gallinas al grito de «¡Ya vienen los franceses!», para vergüenza de ellos y de los que no lo hicieron. Como gallinas, sí, pero no quitándose las plumas, y sí arrojando al aire los kepis, pantalones, portafusiles, camisas y chaquetas, portacaramañolas, botas. En el camino se desvistieron mientras huían, corrían, desaparecían en la oscuridad para que los franceses no los pescaran con los uniformes puestos, y arrojaron al aire y en el camino las cuñas, las piolas largas, las mechas con las que iban a clavar los cañones, incendiar la pólvora, reventar los obuses y hasta sus propios fusiles arrojaron al aire. El general Forey se puso su sombrero de grandes plumas largas y blancas. Estaban vengados el deshonor y la dolorosa sorpresa que había sufrido Francia casi un año antes, el 5 de mayo de 1862. La Grande Armée francesa, el ejército triunfador de la Guerra de Crimea y de la Guerra por la Unificación de Italia, invicto desde Waterloo, fue derrotado en su intento de tomar la ciudad de Puebla por los defensores mexicanos de la plaza, el Ejército de Oriente, al mando del general Ignacio Zaragoza. En 1863, el mando invasor francés formó nuevos órganos de gobierno en México, la Asamblea de Notables y la Regencia integrada por los conservadores Juan Nepomuceno Almonte, José Mariana de Salas y el arzobispo de Puebla, Pelagio Antonio de la Bastida. La Regencia envió en octubre de ese año una diputación a Miramar para convencer al archiduque de Habsburgo de venir a reinar a México. Maximiliano aceptó el trono de Moctezuma el 10 de abril de 1864. En el Tratado de Miramar, firmado ese mismo año por los representantes de Maximiliano y Napoleón III, este último se comprometió a enviar apoyo militar y a invertir capital francés en México. ¿Cómo crees tú que Fernando del Paso narró el recibimiento que experimentaron Carlota y Maximiliano a su llegada a México? ¿Felices en un hermoso paisaje o con algún evento de mal agüero? Escúchalo tú. De nada le servía cerrar los ojos. No por ello dejaba de ver las nubes de arena amarilla y los remolinos de sopilotes negros que los habían recibido en el puerto de Veracruz. Lloró y recordó, la mirada fija en la peluquera de plata que destellaba con el reflejo de los cohetes. De nada tampoco le servía taparse los oídos. Se sabía condenada a escuchar toda la noche el ruido espantoso de los cohetes y petardos con los que el pueblo mexicano celebraba, en la Plaza Mayor, el advenimiento de sus soberanos. Lloró y recordó. Se rascó también. Se rascó hasta sangrarse, pero lo único que logró fue desparramar la ponzoña asida bajo su piel. Tenía ronchas en los muslos, en las corvas, en los brazos, en los empeines. Algo estaba saliendo mal, muy mal. En el Salón de los Embajadores del Palacio Imperial de México, Maximiliano supervisaba el desmantelamiento del cielo raso. La experiencia de las chinches había sido muy amarga y debía fumigar hasta el último rincón. El cielo raso cubría unas espléndidas vigas de cedro ignoradas por todos. Maximiliano ordenó que se quedaran así, descubiertas, para siempre. Y esa noche le dijo a Carlota, son preciosas. Fue una verdadera sorpresa, como tantas otras que nos ha dado y nos dará este país. Y bueno, aparte de sorpresas y a pesar de que el Imperio Mexicano, lo que Carlota había pensado que para Max sería una ocupación, lo que Maximiliano había pensado que para Carla sería una distracción, comenzaría muy pronto a ser una pesadilla para los dos.
Mucho se ha dicho y hablado sobre Maximiliano en las aulas de México. Míranos, ahora mismo lo seguimos haciendo. Pero, ¿cómo te imaginas a este aristócrata? ¿Crees que fue un emperador preocupado por los graves problemas sociales que afectaban a México? Otro libro que nos ayuda a acercarnos a Maximiliano de Habsburgo es La legislación del Segundo Imperio, publicado en México en 2016. Esta obra contiene las leyes y decretos producidos durante la regencia establecida por la intervención francesa y el posterior gobierno imperial. El manejo de la hacienda, la impartición de justicia, la organización del ejército, las instituciones que conformaban el Estado y las normas que rigen las relaciones con sus habitantes, así como la de los particulares entre sí. Varias de estas leyes y decretos fueron dictadas por el mismo Maximiliano de Habsburgo, quien al llegar a México observó que la mayoría de su población era rural, indígena y casi siempre menesterosa y marginada. Hay que reconocer una realidad de aquel entonces. Algunas de las leyes promulgadas, desde la Constitución de Cádiz hasta la de 1857, no consideraban los usos y costumbres de esta vasta población que se regía por una organización comunitaria y de trabajo, y una forma de posesión de la tierra y del agua muy particular. Otro elemento importantísimo que dichas leyes les denegaron fue a su condición de ciudadanos por no saber leer ni escribir. Todo ello contribuyó para aumentar su posición de marginalidad. Pareciera que la mayoría de la población era invisible para la ley. ¿Te lo puedes imaginar? Ante esta situación, Maximiliano de Habsburgo dictó en abril de 1857 un decreto en el que se instituye una junta denominada Protectora de las Clases Menesterosas, que, como dice uno de sus artículos, recibirá todas las quejas fundadas de las clases menesterosas y nos pondrá en su vista los medios a propósito para resolverlas. Una de las obligaciones de la Junta era procurar el que se multipliquen los establecimientos de enseñanza primera para la instrucción de adultos y de niños de ambos sexos. ¿Cómo ves? ¿No te parece que comenzaban a ser visibles las clases menesterosas del México decimonónico? Como dice la investigadora Romana Falcón, el imperio incluyó y estatuyó el cargo de defensor de los indígenas, el mismo que empezó a concretarse por lo menos en ciertas regiones como Yucatán y los pueblos indios en torno al lago de Chapala, Jalisco. ¿Cómo ves? ¿Conocías a esta figura de Maximiliano como político y legislador? La regencia formada por Almonte, Salas y Ormachea elaboró en octubre de 1863 una serie de legislaciones que probablemente para su redacción se inspiraron en la experiencia o estricta mirada de militares franceses como Saligny, Faury y Bassong. De dichas legislaciones llamaba la atención un nuevo reglamento provisional que buscaba modernizar el servicio de salud militar. Pero para su constitución no era posible tomar como base ninguno de los reglamentos existentes, porque, como argumentaba el subsecretario de Gobierno, nunca han dado resultados satisfactorios. El reglamento provisional del Cuerpo Médico Militar se conformó de varios artículos. El primero demandaba un médico militar en cada uno de los cuerpos de infantería, artillería, ingenieros y caballería. Pero el artículo que más destacaba por la novedad que proponía era el segundo. En el caso de entrar en campaña, habrá un servicio de ambulancia de hospital volante destinado a la infantería y a la caballería. ¿Ambulancia de hospital volante? Este concepto no era conocido como tal en nuestro país hasta ese momento. ¿Qué significaba? A finales del siglo XVIII, el afamado médico de Napoleón I, Dominique Jean, ante la necesidad de mejorar el transporte de los heridos, diseñó una carreta ligera de 2 o 4 ruedas con un tiro de 2 caballos, cuya movilidad y manejo fácil permitía utilizarlas en el mismo campo de batalla. En artículo redactado por la Regencia quedó estipulado que el personal de la ambulancia de infantería se compondrá de 2 médicos principales, 3 médicos de primera clase, 3 de segunda clase, un farmacéutico de primera clase y un farmacéutico de segunda clase, 4 oficiales de administración, 48 soldados enfermeros, un sargento primero, 2 segundos y un cabo. ¡Qué profesionalismo! ¿Verdad?
El 15 de enero de 1866 se publica la Ley de Instrucción Pública del Segundo Imperio. ¿Te interesa saber cómo era en México la educación superior en tiempos de Maximiliano de Habsburgo? Vamos a ver. En 6 artículos del capítulo 18 se especifica la separación en 2 ramos de la educación superior, el que conduce a los estudios literarios y aquellos que conducen a una carrera práctica. En el ramo de las carreras literarias estaban Derecho, Medicina y Filosofía. En la primera se formarán abogados, agentes y notarios. En la segunda, médicos y farmacéuticos. Y en la tercera, los profesores de establecimientos públicos, secundarios y primarios. La filología, historia, matemáticas, física, química y ciencias políticas y económico-políticas entraban en el ramo de filosofía. En cuanto a las carreras prácticas, se estudiarían en 3 escuelas especiales: militar, la de minas y la politécnica. En la primera se formarían los militares facultativos y de armas especiales. En la segunda, los ingenieros de minas teórico-prácticos. En la última, y en tanto se establecieran otras escuelas especiales, los ingenieros mecánicos, topógrafos y civiles. Y bien, ¿qué ramo hubieras elegido tú? ¿El de estudios literarios o el de una carrera práctica? Unos meses más adelante, todas estas leyes y decretos, como los sueños de Maximiliano y Carlota por tener un imperio, se extinguirían conforme el ejército francés se marchaba de México por órdenes de Napoleón III. Algo más hizo Carlota. Decidió viajar a Europa y visitar primero a Luis Napoleón y luego a Pío IX. La emperatriz de México, la hija de las nobles casas de Sajonia y de Borbón, sabría exponer su caso al emperador de los franceses y al pontífice, y lograría convencerlos de que era indispensable, no solo para el bien de México, sino de Francia y de la Iglesia Católica, salvar el tambaleante imperio de su esposo. Como sabrás, sus súplicas no fueron escuchadas. Como una reflexión más, en este caso no elaborado en un lecho de muerte, sino de alguien que en vida carga con la culpa de evitar que alguien más la pudiese hacer ahí, Fernando del Paso cede la crónica de la muerte de Maximiliano a los soldados del pelotón encargados de fusilarlo, quienes, como si se tratase de uno solo, describen las acciones y objetos que dieron vida al suceso. Año del 67. ¿Cómo lo voy a olvidar? Si parece que nada más para eso nací, para llegar a ese año y a ese día del 19 de junio, con un fusil en la mano y una bala en el fusil, cuando vi que Maximiliano en el Cerro de las Campanas era otro Cristo crucificado, no lo vi. Cuando comprendí que no solo él había elegido la hora, el día y el lugar de su sacrificio, sino que también me había elegido a mí para que lo consumara. No lo comprendí. Cuando Maximiliano llegó al Cerro de las Campanas, los hombres del pelotón estaban esperándolo. Maximiliano llegó solo. Miramón y Mejía acompañaban al emperador. Maximiliano no me dio nunca una moneda de oro para que no le apuntara a la cara. La moneda me quemó las manos, y cuando con ella me hice una medalla y me la colgué del cuello, me quemó el pecho. El capitán no dijo preparen, yo preparé mi fusil americano. El capitán no dijo apunten, yo apunté. El capitán no dijo fuego, yo disparé. Maximiliano no se derrumbó, Maximiliano cayó a tierra. Maximiliano no era Cristo, Maximiliano era el Hijo del Señor. El capitán no me dio, con un gesto, la orden de avanzar. Yo me adelanté unos pasos. El capitán no me señaló el corazón del emperador con la punta de su espada. Yo coloqué mi fusil casi tocando el pecho de Maximiliano, que estaba allí, tirado y bañado en sangre, y una mano le temblaba y tenía en la cara una como risa de dolor y rabia, y los ojos medio abiertos. El capitán no me dio la orden de disparar. Yo apreté el gatillo. El tiro no salió, y a Maximiliano no se le incendió la levita. El tiro sí salió, y la levita del emperador ardió en llamas. El tiro no lo mató, porque Maximiliano estaba muerto. El tiro sí lo mató, porque Maximiliano estaba vivo. El Archivo General de la Nación preserva 99 volúmenes con documentos que dan cuenta de los actos administrativos, jurídicos, fiscales y militares que fueron tratados por el emperador Maximiliano de Habsburgo. La Biblioteca Nacional de Austria resguarda en su fondo reservado una colección sobre Maximiliano que contiene 10 documentos, la mayoría de ellos inéditos, pero que merecen ser rescatados y ofrecidos a los historiadores especialistas en la materia.
Yo soy Margot Cortázar y te invito a que estemos en contacto a través de nuestras redes sociales que tienes en pantalla. Ahí compártenos cuál es tu novela histórica favorita o si te gustaría escribir una. Gracias por habernos acompañado a este programa llamado Extra Extra, las noticias del imperio. Y recuerda, como el pasado no ha pasado, conéctate con nosotros. ¡Adiós!